¿Cómo? No te escuché, discúlpame. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí ya vamos a hacer el ejercicio práctico. ¿Se acuerdan que la última clase... Esperen que cierro esto. La última clase nosotros vimos el tema de... el IVA, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Y que teníamos los mecanismos de liquidación, los métodos de determinación de la base imponible, ¿se acuerdan o no? ¿Tienen a mano su guía de trabajos prácticos? Acá vieron que hay varios ejercicios. ¿Tienen a mano su guía de trabajos prácticos? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, se la escucha. Bueno. Vieron que acá tenemos un ejercicio que se llama impuesto al valor agregado o determinación de la base imponible. A los efectos de la determinación del valor agregado por una empresa existen dos vías alternativas, una denominada método por sustracción y otra método por adición. El de sustracción admite dos variantes, sustracción real y sustracción financiera. Con los datos que a continuación se detallan, usted deberá determinar el valor agregado por las dos variantes que admite el método de sustracción. Los datos se refieren al caso de una empresa industrial, ¿sí? Y ahí tenemos compra de materias primas, tenemos existencia inicial de materias primas, venta de producto terminado, existencia final de materias primas, ¿están viendo todos ahí o no? ¿Se acuerdan como habíamos visto nosotros acá? Los métodos de determinación, ¿se acuerdan lo que decía el método de determinación por adición? ¿Qué es lo que teníamos que sumar? En el método por adición se sumaba toda la retribución de los factores de la producción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué sumaríamos ahí? Si tenemos todas las retribuciones, ¿cuáles eran los factores de la producción y cuáles eran las retribuciones de los factores de la producción? Sería la renta, el interés, el salario, ¿sí? Después teníamos por sustracción, que teníamos dos, sustracción financiera y sustracción real. En la sustracción real, entonces, vamos a determinar por la diferencia entre el valor de la producción y el de los insumos necesarios para obtenerla. Y se caracteriza por requerir el cómputo de variaciones de stock, ¿sí? Yo acá tengo hecho el ejercicio, fíjense. ¿Qué es lo que me dice acá? Ahí están las compras. Entonces me dicen determinación del valor agregado por el método de sustracción real y determinación del valor agregado por el método de sustracción financiera. Tenemos, para hacer sustracción financiera, ¿se acuerdan cuál era?
para que podamos hacer venta menos compra solamente, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Entonces nosotros acá vamos a hacer, fíjense que tenemos compra de materias primas, ¿se acuerdan que era más existencia inicial de materias primas, menos existencia final de materias primas? ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan o no? Acá tenemos la solución igual. Tenemos... estaba por acá, por acá. A ver. No, ese es otro. Acá está, en este otro. Fíjense que acá tenemos, ¿no es cierto? 10.500, existencia inicial de materias primas 7.800, existencia final de materias primas 8.500, venta de productos terminados 19.000, existencia final de productos terminados 12.100 y existencia inicial de productos terminados 9.000. Para la determinación, esperen que le voy a aumentar. Para la determinación del valor agregado por sustracción real, vamos a hacer ventas. ¿Están viendo todos? Más existencia final, menos existencia inicial. ¿Eso a cuánto me da un igual? ¿Quieren ir haciendo ustedes? Yo no sé cómo hacer para... A ver, para que les miro todo. Yo no sé cómo hacer, si alguien a veces me está escribiendo, nadie. ¿Cómo hacer para que sea como más llevadero esto? Por eso trato de pasarle, de ir preguntándole. No sé si ahí van viendo o no. Tenemos bien entonces las ventas, más la existencia final, menos la existencia inicial. Nos da igual un valor de producción de 22.100. Después, por otro lado, tenemos las materias primas. Y vamos a tener compras. Y acá es al revés la fórmula. Más existencia inicial, menos existencia final, es igual a insumos por 9.800. Y fíjense cómo se saca el valor agregado. Producción menos insumos, ahí es igual al valor agregado. Vamos de vuelta acá a mirar. ¿Se acuerdan que era así? Los bienes producidos eran ventas más existencia final menos existencia inicial. ¿Hicimos así o no? Ventas más existencia final menos existencia inicial. Ahí me da el valor de producción. Y fíjense que en el caso de las compras era compras más existencia inicial menos existencia final. ¿Era así o no? A ver. Más existencia inicial menos existencia final. Vamos a ver. Compras más existencia inicial menos existencia final. Ahí me da el valor de los insumos. Y ahí está el valor agregado. Es producción menos los insumos es igual al valor agregado. Fíjense que ahí está. ¿Estamos hasta ahí? Profe, y ahí en el ejercicio que dice IVA tipo renta, la amortización, o sea, ¿se le suma, se le resta o cómo sería ahí? Se le va a restar, pero depende qué tipo. Fíjense, ¿ustedes se acuerdan cuál era el tratamiento de los bienes de inversión? 3 tratamientos habíamos mencionado en la última clase. ¿Se acuerdan o no? O vamos a controlar por las dudas. ¿Se acuerdan que estaba el IVA tipo ingreso? Que me dejaba restar la amortización, pero en cuotas, digamos, según la amortización.
Estaba el IVA tipo producto, que este no me permitía. No me permitía. Fíjense que ahí no me permitía nada. Y después estaba el IVA, que esa era la filmina que se corrió. El IVA tipo consumo que sí me permitía permitir el cómputo del impuesto. ¿Se acuerdan o no? Que eso vimos. Lo que ustedes tienen que grabar, que el IVA tipo consumo sí me permite descontar la amortización. El IVA tipo producto me permite descontar, pero según la amortización año por año. Y en cambio, el último, que es el IVA tipo producto, no me permite. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Eso se tienen que grabar porque eso suele ser pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento de los bienes de inversión en el IVA? Y ustedes nos tienen que explicar ahí el IVA tipo consumo, el IVA tipo ingreso y el IVA tipo producto. Acá en este caso, como no tenemos amortización, no le restamos nada. Y acá dice IVA tipo renta sería 12.300 menos la amortización en el caso que haya. En cambio, en el método de sustracción financiera, fíjense cómo hacemos, fíjense que es sustracción financiera más fácil, porque lo único que vamos a hacer acá es ventas menos compras y ahí ya está el valor agregado. ¿Ven todos ahí o no? Sí, profe, se ve. Bueno. Yo esto no puedo subir a la página, pero lo que puedo hacer es como subir a mi Google Drive y darle acceso ahí a ustedes, porque el profesor no me deja que suba al aula virtual, ¿saben? O le puedo mandar por mail, si no. Para que les quede este ejercicio que es sencillito. Y ahí menos la amortización en el caso que haya. ¿Sí? Seguimos con el ejercicio siguiente. ¿Este se entendió o no? Sí, profe, se entendió. Bueno, seguimos con el otro. Fíjense que acá con los datos que se detallan a continuación, a ver, así dice. Compra de materias primas 20.000. Existencia inicial de materias primas 10.800. Existencia final 12.500. Venta de productos terminados 19.000. Existencia final de productos terminados 10.000 y existencia inicial de productos terminados 7.000. A ver si es el mismo. Sí. Y ahí tenemos otra vez los bienes, van a ser ventas más existencia final menos existencia inicial, me va a dar un valor de producción de 22.000. Después por el otro lado vamos a tener en materias primas, vamos a tener compras más existencia inicial menos existencia final igual a 18.300. Y ahí el valor agregado solamente va a ser 3.700. Producción menos insumos va a ser igual a 3.700. Y por el método de sustracción financiera vamos a hacer ventas menos compras, 1.000 me va a dar igual. Le pongo con otro color. Y si pide el método de adición, tenemos que sumar sueldos, más alquileres, más beneficios, más intereses. ¿Estamos hasta ahí o no?
Sí, profe. Bueno, fíjense que ahí está el ejercicio, el que sigue, es del tratamiento de los bienes de inversión. La adquisición de los bienes de capital en el impuesto al valor agregado admite distintos tratamientos. A saber, tenemos el IVA tipo consumo. Esta modalidad se permite deducir el periodo de compra, la totalidad del impuesto pagado sobre los bienes de capital. Y ahí tenemos compra de materias primas 50.000, depreciación 10.000, sueldos, beneficios 40.000, monto de ventas 100.000. ¿Sí? Suponer la alícuota del IVA del 21%. ¿Les parece que hagamos así? Ventas es igual a 100.000, ¿no es cierto? Compra de materias primas, 50.000. Compra de bienes de capital. Acuérdense que el IVA tipo consumo me permite deducir todo. ¿Se acuerdan o no? Eso estuvimos viendo recién. El IVA tipo consumo me permite deducir todo. El IVA tipo ingreso me permite deducir solamente la parte de la depreciación del año y el IVA tipo producto no me va a permitir. No, perdón, el IVA tipo producto es el que no me permite. Fíjense, acá está el IVA tipo producto. En este caso, no se permite que las empresas deducir el IVA por compras de bienes de capital, por lo que equivale a un impuesto a las ventas minoristas que grava tanto al productor de bienes de consumo como de capital. El IVA tipo producto utilizado a valor del ejercicio anterior se tendrá venta 100.000, compra de materia prima 50.000, base imponible 50.000. No me permite deducir la compra. Y el IVA tipo ingreso o tipo renta sí me va a permitir deducir, pero la parte de la depreciación. Vieron que en esta alternativa el impuesto pagado por la compra de bienes de capital no se puede deducir en el momento de su adquisición, sino en la medida en que se procede su depreciación, es decir, a lo largo de su vida útil, por lo que en el largo plazo equivale a un IVA tipo consumo. Siguiendo con los mismos importes, la base imponible será venta 100.000, compra de materias primas 50.000, depreciaciones 10.000, base imponible 40.000. ¿Se entiende o no? Que yo voy a ir deduciendo año a año esos 10.000 de depreciaciones, ¿se entiende o no? A ver si alguien escribió algo. No. Sí, profe, se entiende. Bueno, eso nomás hay que tener en claro de no confundirse de cuándo es IVA tipo consumo, cuándo es IVA tipo ingreso y cuándo es IVA tipo producto. Eso está, esto está. Después acá hay un ejercicio más largo. ¿Se animan a hacer? Y yo le mando esta solución. ¿Se animan a hacer solos? Es parecido a lo que subimos viendo recién. Uy. ¿Por qué les parece a ustedes que los problemas de implementación del IVA son cuatro? Son cuatro. Uno, el ámbito del impuesto. El 2 es los servicios. El 3 es el comercio minorista y la regla de tope. ¿Qué les parece a ustedes con el tema del ámbito del impuesto? ¿Por qué les parece que va a ser un problema de implementación en el IVA? ¿El IVA se aplica en todo el país o se aplica solamente en algunas provincias? ¿En todo el país? Muy bien, en todo el país. ¿Y a ustedes les parece que sea un impuesto
¿Fácil de implementar o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O tiende a evadirse mucho? ¿Qué les parece a ustedes con una mano en el corazón? ¿Les parece que es un impuesto fácil o no? A veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque son muchas actividades a las que tiene que llegar este IVA. Y ustedes, si bien ahora no lo van a ver en detalle, porque eso lo van a ver en la materia siguiente, que es impuestos 1, lo van a estudiar al IVA, ahora es como la base, digamos, el impuesto. No es fácil de aplicación este impuesto. El otro tema son los servicios. En un momento el IVA no gravó a los servicios, pero después sí. Entonces ahí es donde, no sé si ustedes, a ver, imagínense, no sé, ustedes que van a alguien que le arregla la computadora a ustedes, o que le arregla el aire acondicionado, o que le arregla el piso de su casa, o el plomero. ¿A ustedes les parece que esas actividades están en cripto, van a tributar el impuesto o no? ¿Qué les parece a ustedes? No. Y muchas veces no, porque es como una economía media informal, que hay algunos que sí, los que son grandes, como grandes contribuyentes, o a lo mejor alguien, supónganse que es un ingeniero electromecánico el que le arregla el split, y bueno, capaz que él sí esté inscripto en el impuesto, y capaz que él sí, no sé si va a estar como responsable inscripto, pero lo más probable es que esté como monotributista. Pero hay otros, a lo mejor, no sé, donde van a reparar su auto. Si es un taller grande, lo más probable es que sí esté inscripto, pero si es un mecánico en el barrio donde ustedes viven, eso, no sé si va a estar inscripto en el impuesto, ¿sí? Por eso es un problema en los servicios, o hay ciertos servicios de transporte, hay ciertos servicios que no siempre los contribuyentes están inscriptos, ya sea en el monotributo, que es como un impuesto integrado, como en el IVA en sí, que es el IVA, una vez que se inscribe en IVA, también después tienen que inscribirse en ganancia y todo. ¿Hablaron con el profesor algo de monotributo o no? Con el profesor Rubén Peloso, no sé si en la primera clase él les suele contar un poquito, o ahora este año no les contó. El otro de los problemas también del IVA es el comercio minorista. ¿Por qué les parece que el IVA va a ser un problema en el comercio minorista? ¿Quién de ustedes cuando va a un kiosco ahí de su barrio a comprar, no sé, supónganse el pan, la leche, no sé, supónganse que van a comprar alguna golosina, no sé, mayonesa, las cosas habituales que ustedes suelen comprar, gaseosa, no sé, ¿le dan factura cuando ustedes van a comprar al kiosco de su barrio o no? No, profe, es como difícil obtenerlo ya que hay muchos contribuyentes, por decirlo. Claro, muy bien lo que decís. Y ahora, a ver, ahora se está modernizando bastante. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les pasa que en su barrio, cuando van a comprar, antes sí o sí era efectivo nomás. Ahora hay comercios que te permiten pagar con tarjeta de débito, y hay hasta otros que te permiten pagar con mercado de pago y todo lo demás. Todo lo que sea con tarjeta de débito o mercado de pago queda registrado. Entonces, algo van a tener que declarar esos comerciantes. Yo creo que algo van a tener que declarar, porque si no la FIP le va a caer, ¿no es cierto? Pero es muy difícil que en el barrio alguien tenga un controlador fiscal y que vos, no sé, compres 2 chocolates, no sé, 3 Coca-Cola y que te den la factura. Es medio difícil eso. Por ahí si te va al supermercado, al Hiperlibertad, al Changomá, al, no sé, Walmart, sí o sí, todo lo que vos compres vos vas a tener factura y va a estar registrado. Pero por ahí es un problema con el comercio minorista. ¿Se entiende o no? Seguramente estos comerciantes al comprar pagan IVA, pero hay que ver si después ellos, si son responsables inscriptos, si son monotributistas, cómo hacen. Porque también
existe una parte del comercio que no está registrado, o sea, no sería lo ideal, pero existe eso. Y después el cuarto punto, perdón, es la regla de tope. ¿Qué quiere decir la regla de tope? ¿Se la escucharon alguna vez o no? La regla de tope. ¿La escucharon o no? Supónganse que yo, sí, supónganse de que yo compro una carretilla, ¿sí? Generalmente las herramientas de trabajo están grabadas solamente al 10,5. A ver, les cuento algo antes. Nosotros en el IVA podemos tener distintas alícuotas. La alícuota general es del 21%, tenemos una alícuota diferenciada que es el 10,5 y después hay otra alícuota que es el 27%, que generalmente todo lo que sea el teléfono, ¿sí? Está grabado a esa alícuota. Entonces, la mayoría de las herramientas de trabajo están grabadas al 10,5, ¿sí? Si yo compré una carretilla, yo soy vendedor, supónganse que soy una ferretería, ¿no es cierto? Yo compré una carretilla y me facturaron el 10,5, ¿sí? Yo voy a poder, cuando yo vendo esa carretilla, computar un 21% de esa carretilla o voy a poder computar solamente el 10,5. ¿Qué les parece a ustedes? O al revés, si yo, por ejemplo, compré una carretilla, el proveedor se equivocó, en lugar de facturarme al 10,5 me facturó al 21%, pero yo al vender esa carretilla, sí o sí la tengo que hacer al 10,5, ¿sí? Supónganse, yo compré una carretilla de 1.000 pesos, el proveedor me hizo un IVA de 210 pesos, yo supónganse que vendo la carretilla a 1.500. ¿Yo puedo hacer al 21% esa carretilla o tengo que hacer al 10,5? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Al 10,5, profe? Al 10,5. Y me voy a poder tomar los 210 que el proveedor se equivocó y me facturó. ¿O me voy a poder tomar 105 pesos nomás? Y no, lo correcto, los 105. Muy bien, es así. Es así como funciona. Solamente me voy a poder tomar el 10,5, ¿sí? Porque yo al vender, la voy a vender también al 10,5. Yo creo que, no sé si me logro explicar de este tema, o yo creo que cuando ustedes vayan a leer también la teoría lo van a entender perfecto esto. ¿Seguimos? El IVA en el sector agropecuario. ¿Qué me pueden decir con el IVA en el sector agropecuario? ¿Alguien escuchó alguna vez? ¿Alguien que haya estudiado la materia? No sé. ¿Qué me pueden decir del IVA en el sector agropecuario? Generalmente la actividad agropecuaria, los productores agropecuarios son personas ordenadas, que llevan una contabilidad ordenada. ¿Qué saben al respecto? Generalmente, no, generalmente no llevan una contabilidad ordenada, por eso dice, este sector se caracteriza por el importante número de unidades económicas, por la circunstancia que en el cumplimiento de las obligaciones del tributo requiere del contribuyente una cierta organización administrativo-contable, que no es muy frecuente en la actividad. Esto hace que la aplicación del IVA presente dificultades tanto para el fisco como para el contribuyente. Sumado a ello una parte sustancial de su producción en los países productores tiene como destino la exportación y como tal no debería gravarse para evitar dificultades en la devolución por aplicación de los llamados ajustes en frontera.
De allí que suele proponerse la exclusión del sector primario del ámbito del IVA, con lo cual los agricultores, al no tener obligación tributaria o débito fiscal contra el cual imputar el IVA pagado por adquirir los insumos grabados, no podrán recuperar el impuesto incluido en el precio de los agroquímicos, fertilizantes, combustibles, etcétera, que se utilizan. Pero ¿qué pasó? Hay una propuesta para este sector. Este impuesto formará parte del costo del adquirente, perturbando la naturaleza del impuesto. Por eso el profesor Cosiani propone un mecanismo de sistema de crédito fiscal presunto. ¿Cómo funciona el sistema de crédito fiscal presunto? Del total de las ventas que realiza un agricultor, se presupone que un determinado porcentaje, por ejemplo el 20%, está constituido por insumos sobre el cual el agricultor ha pagado el correspondiente IVA, mientras que el restante 80% constituye su valor agregado. Conforme al mecanismo propuesto, el comprador de los productos agropecuarios no solo debería pagar al agricultor el precio de venta estipulado, sino que debería añadir en su pago el IVA presuntamente abonado por el agricultor cuando adquirió los insumos, importe por el cual habría obtenido crédito fiscal, de no hallarse exento. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Se entiende esto lo del crédito fiscal presunto? Supónganse que ustedes son productores que tienen que comprar las semillas, tienen que comprar los fertilizantes, tienen que comprar el combustible para arar la tierra, tienen que comprar, no sé, alguna vitamina para la tierra, no sé, ¿sí? Y ustedes al ir a comprar esos artículos, ustedes van a pagar IVA, ¿sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que propone Cosiani? Cosiani propone que si, por ejemplo, yo voy a vender, no sé, mi trigo, mi girasol a un importe de, supónganse, de 100 pesos. Una parte de esos 100 pesos, el 20% es el crédito fiscal presunto y lo otro es el valor agregado por mi actividad. Eso nada más y nada menos, lo del crédito fiscal presunto no es tampoco para complicarse tanto. En el sistema propuesto por Cosiani, el comprador del producto agropecuario deberá, además de abonar el precio convenido, el impuesto que el agricultor no pudo recuperar por hallarse exento, pero que soportó durante la compra de los insumos. En nuestro ejemplo será 10.000 más 100, 10.100, y luego proceder a liquidar el IVA ingresando al fisco el impuesto correspondiente al valor agregado del agricultor, los 400 pesos, cargando así con la obligación tributaria. Cuando se proceda a vender su producto, podrá computar los 500 como crédito fiscal presunto. ¿Estamos hasta ahí o no? Es como una suposición, porque como no, los productores en sí a veces no tienen tan ordenados todos sus comprobantes, por eso se suele hacer así. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. En posición al comercio exterior, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿A ustedes se les ocurre que hay impuestos, si ustedes quieren, o exportar o importar? ¿Hay impuestos o no? ¿Qué les parece a ustedes?
Profe, ahí puede ser el caso de los aranceles y las retenciones. Sí, señorita, sí. Tenemos bastantes impuestos si nosotros queremos o importar o exportar, tenemos bastantes impuestos. Entonces, la aplicación de los gravámenes a bienes y servicios que se trasladan de una nación a otra constituyen una importante fuente de recursos, especialmente en los países de menor desarrollo relativo, a la vez que conforman regulaciones económicas tendientes a proteger determinados sectores productivos internos, constituyéndose en los principales instrumentos de lo que se denomina política comercial de un país, formada por aquellas medidas que afectan el comercio. Se pueden distinguir dos tipos de instrumentos de política comercial. Uno vía precio, donde se incluyen las tarifas, aranceles o impuestos a las exportaciones, subsidio a las importaciones y exportaciones. Y segundo, las restricciones cuantitativas que incluyen cuotas, prohibiciones y monopolios de importación y de exportación. Solo las primeras constituyen objeto de estudio en la materia, por lo que se abordará su análisis a continuación. Nosotros como país podemos poner impuestos o aranceles a las importaciones, porque supónganse que nosotros queremos beneficiar la industria nacional de lo que son, no sé, la fabricación de automóviles. ¿A ustedes qué les parece? Nosotros tenemos una industria nacional que se está adaptando recién y si yo quiero beneficiar a mi industria nacional de fábrica de autos o la industria automotriz, ¿a ustedes les parece que yo voy a poner impuestos a las importaciones o no? De autos siempre hablando, ¿eh? O no sé, quiero favorecer a mi industria nacional y vieron que acá se produce algodón, a la industria nacional que fabrica ropa, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Yo voy a poner impuestos a la importación de ropa o no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Digan lo que piensan. No hay problemas, igual ya vamos a ir viendo esto. Profe, hay un compañero está escribiendo que dice que sí Bueno, pará. a la importación de ropa. Pará. Ahí leo. No sé si me escucha. No te escuchaba, Andrés, discúlpame. A la importación de ropa, sí. Depende de qué que yo quiero beneficiar como Estado, ¿sí? Si yo quiero beneficiar la industria nacional de la indumentaria, voy a poner impuesto a la importación de ropa. Si yo quiero beneficiar la industria nacional automotriz, voy a poner mayores impuestos a la importación de vehículos automotores. Si yo quiero beneficiar la industria nacional respecto a los calzados, seguramente voy a poner algún impuesto diferencial a la importación de zapatillas, supónganse. Fíjense, acá tenemos los impuestos a las importaciones, que así es el gráfico. Yo lo puse acá, ¿por qué? Porque en algún momento nosotros hemos preguntado en los exámenes, sobre todo escritos, estos impuestos a las importaciones o impuestos a las exportaciones. ¿Sí?
Acá impuesto a las importaciones. Fíjense qué pasa. ¿Dónde está? Del análisis del gráfico se puede observar que de no existir el comercio internacional, el precio vigente del mercado sería PE y la cantidad consumida sería QE. PT sería QE, o sea, ahí sería. No sé por qué está acá. Si se permitiera el ingreso de bienes importados libres de derecho de importación, el precio de los bienes sería PI, que es el precio vigente en el mercado internacional, y la cantidad consumida aumentaría a Q3. PI, Q3. Si el gobierno decide aplicar un arancel a las importaciones, el precio del mercado interno aumentaría a PI 1 más T, donde T es la alícuota del arancel de importación. ¿Cuáles son los efectos del derecho de importación? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el efecto del impuesto a las importaciones? ¿Va a beneficiar a la industria nacional o no? Un efecto de protección positivo, aumenta la producción interna de Q0 a Q1. Después vamos a tener un efecto consumo negativo, que se reduce la cantidad consumida internamente de Q3 a Q2, como consecuencia del aumento del precio del bien importable. Un efecto fiscal positivo, dado que la recaudación aduanera en el gráfico del rectángulo CDEF, eso se va a recaudar. Un efecto redistribución, dado la pérdida del excedente del consumidor, que puede explicarse en la parte de transferencia de ingreso a los productores y al Estado. Y tenemos un efecto positivo de la balanza comercial en el corto plazo, pues las importaciones disminuyen de Q3 a Q0 y de a Q2, Q1, como consecuencia de la disminución del consumo de productos importables y un aumento en la oferta local de este tipo de bienes. Q3, Q0, Q3, Q0, Q3, Q0. A Q2, Q1. ¿Hasta ahí estamos con el impuesto a las importaciones o no? Ahora van a ver que el impuesto a las exportaciones es al revés. Profe, y en un Sí. final nosotros cómo hacemos la explicación de esto sin tener un gráfico, porque sabemos que, bueno, como se venía Claro, pero diciendo, en el los impuesto a finales las escritos importaciones. en los finales escritos se le solía pedir. Ah, porque cómo ¿Entendés? hacemos para explicar en los orales solo decir que el impuesto a las importaciones favorece Claro, al mercado local, al mercado local y ¿sí? Lo único que se le puede acá preguntar, si fuera un examen oral, es si los impuestos a las importaciones, ¿qué efecto va a tener? Y ustedes ahí pueden contar esto. claro, El tema de la recaudación, que va a aumentar, el tema de la protección al mercado local, eso básicamente. Porque por ahí se le va a complicar más contar el tema del efecto consumo, efecto. Lo que sí pueden contar es el efecto fiscal. claro. Bueno, gracias, profe. Y fíjense el impuesto a las exportaciones. ¿Vieron el impuesto a las importaciones que era acá abajo? Fíjense el impuesto a las exportaciones que es acá arriba. ¿Están viendo o no? A ver, sí. A ver si alguien me habló. Voy a...
De no existir el comercio internacional, entonces el precio de un bien estaría dado por la intersección de las curvas de la oferta y la demanda. Si analizamos incorporando las ventas al exterior y si ante el establecimiento del impuesto el precio interno del bien dado por el precio internacional y el tipo de cambio vigente es PI, por lo tanto la producción nacional es Q3, la producción nacional Q3, el consumo nacional es Q0, el consumo nacional es Q0 y el saldo exportable es Q0 menos Q3, Q0 menos Q3. Luego el impuesto, el precio interno del bien desciende de PD, PI, 1 más T. ¿Podría mostrar ese el PDI, PI? Sí, acá está. ¿Vieron que acá, esta parte PD es PI, 1 más T, el precio del impuesto? Esta parte, ¿ven ahí o no? Yo no sé si yo muevo el cursor, si ustedes ven. El cursor lo vemos, pero las letritas no se alcanza a ver por mucho. Pará. Aumento. ¿Ahí ven? Sí, ahí sí. ¿Me escucha usted bien a mí? PD es PI 1 menos T, ¿sí? ¿Ahí se ve o no? Sí, se ve, profe. Vamos de vuelta. Fíjense que acá lo que decía. Vamos de vuelta. A ver, este es... Para ayudarle mejor a ustedes. Bueno, ahí está el impuesto a la exportación entonces. Nosotros tenemos, a ver si podemos ver más grande. Ahí está. ¿Cuál les parece que sería? Si nosotros tenemos por el libre juego de la oferta y la demanda, el precio de equilibrio va a ser acá, tendría que ser acá. Pero ¿qué pasa si yo pongo un impuesto? El impuesto está acá. ¿Sí? Ahí sería el precio de equilibrio, pero ¿qué pasa si yo pongo un impuesto? Por eso es lo que me dice acá. Si nosotros... El precio internacional y el tipo de cambio vigente es PI, por lo que tanto la producción nacional es Q3, la producción nacional Q3, ¿sí? Luego del impuesto, el precio interno del bien desciende a PD, que ¿cuál es PD? Es PI 1 menos T, ¿sí? Acá este cuadradito va a ser. PI 1 más T, donde T es el porcentaje de retención, por ejemplo, el 0,25.
el precio doméstico se reducirá en un cuarto, ya que los productores recibirán solamente 3/4 del precio anterior de la venta al exterior, luego del impuesto, estableciéndose el mismo el precio para las ventas internas. O sea que si este último fuera superior, no se exportaría nada y todos los productores pretenderían vender en el mercado interno. ¿Qué impuesto a la exportación reciente ustedes conocen o se acuerdan? ¿Qué impuesto a la exportación de qué, por ejemplo, se acuerdan? Que hace poco, que en los medios se pelean y todo lo demás. ¿Qué impuesto a la exportación? De la carne y la soja, pero... Sí, esos. ¿Y qué, ¿Pero es un qué pasa? impuesto, profe, o qué es? Sí, es un impuesto. Fíjense que los productores se quejan. ¿Por qué se quejan los productores, ya sean de los vendedores de soja, los vendedores de... ¿Cómo funciona ese tipo de impuesto, profe? Y lo que pasa es que ellos, en lugar de cobrar, supónganse que ustedes, por decirle, ustedes venden, no sé, carne al exterior o venden soja al exterior. ¿A ustedes les parece que van a cobrar, supónganse que venden a valor de $100, ¿sí? Supónganse que el precio internacional, a ver que alguien busque, a ver, yo dejo de compartir y busco. ¿Cuánto está el precio internacional de la tonelada de soja? Vamos para hacer precio internacional de tonelada de soja. A ver, vamos a ver. 115, más o menos está, $115. No, 115 euros, a ver. Sigue en baja, en algún momento salía como $600. Ahora está 115 euros. Atrás quedó el escenario el 11 de mayo con un precio internacional de la soja por encima de los $600 la tonelada. Hoy en el mercado de referencia de Chicago cayó $13, la tonelada cotizó a $540. En una semana perdió $32. ¿Qué les parece a ustedes este precio de la tonelada? ¿Les parece que estos 540, por ejemplo, yo vendo una tonelada de soja, vendo a $540, $560? ¿A mí me van a pagar esos $540 o qué pasa en el medio con el impuesto a esta exportación? O sea, ¿me cobran el impuesto y solamente me pagan la parte neta del impuesto? ¿Por qué se quejan tanto los productores? ¿Qué les parece a ustedes? Profesora, puede ser porque el impuesto o sea, el Estado le saca en impuesto esa cantidad, porque Sí, justamente de la tonelada le saca el 21% del IVA, los impuestos a las exportaciones, otros IVA no se le cobra a la exportación. IVA ni ingresos brutos no se le cobra a la exportación.
pero se le cobra sí este impuesto a la exportación. IVA no, pero sí se le saca un porcentaje que en algún momento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en su momento, capaz que ustedes eran muy chicos, que en un momento había el impuesto a la exportación cuando era el gobierno de Cristina, que Cobos era el vicepresidente, que había dicho mi voto es no positivo, ¿se acuerdan? Hace mucho, capaz que ustedes eran muy chiquitos. Sí, profe, no acordaba. Ah, bueno. Por eso que se siguen repitiendo como esa historia, que era importante el impuesto a la exportación. ¿Por qué? Porque en ese momento la soja tenía buen precio internacional y gracias a ese buen precio internacional, el Estado, digamos, le cobraba un impuesto alto y entonces con eso también se supone que se aseguraban ciertas cuestiones el Estado después con ese impuesto. Fíjense que hay obras, por ejemplo, que se están por desarrollar acá en la provincia, y ya les saco de contexto, no les hablo del IVA, ni exportación, ni exportación. El impuesto a las grandes fortunas, ¿escucharon eso el año pasado, este año? ¿Ese impuesto o no? Sí. Se supone que eso se ocupó para fines productivos del país. Acá en Chaco particular, una obra en un asentamiento que es La Rubita, se va a hacer con ese impuesto, son 2.200 millones que van a venir este año para hacer como el ordenamiento territorial de La Rubita, que es un barrio de Resistencia, un asentamiento, que los fondos para que venga acá salen del impuesto a las grandes fortunas. Eso le cuento como dato, eso no se le va a tomar en el parcial ni nada, pero les cuento como dato que una vez se dice dónde van mis impuestos. En este caso, acá en el Chaco se va a ver dónde fue una parte del impuesto a las grandes fortunas, que lo pagaron creo que 12.000 personas. Hay personas que han presentado recursos de amparo para no pagarlo y hay personas que sí lo pagaron. De esos 12.000 contribuyentes, de los casi 45 millones de habitantes creo que somos, el año que viene vamos a ver bien en en mayo del 2022 va a ser el censo. De toda la cantidad de habitantes que somos en Argentina, creo que 12.000 eran las personas alcanzadas por ese impuesto. Y una parte ya le digo que va a venir acá al Chaco. Eso no se le va a tomar en parcial ni nada por el estilo, pero les cuento más. ¿Cuál les parece que van a ser los efectos de este impuesto a las grandes fortunas? No, perdón, ya me fui. A las exportaciones, ¿cuál les parece que va a ser un efecto del impuesto a las exportaciones? ¿Va a tener algún efecto positivo para que se pueda vender en el mercado local? ¿Qué pasaba con respecto a la carne? Acá podemos compartir un dato de actualidad. ¿Qué pasaba con respecto a la carne? Que por eso también se puso como una barrera para no... Portaba la gran mayoría. Se exportaba la gran mayoría, en el mercado local quedaba una parte nomás, y esa parte que quedaba era muy cara. ¿Y qué medida tomó el gobierno respecto a eso? ¿Restringió volumen de exportación? Sí. ¿Ustedes están de acuerdo o no con eso? ¿De acuerdo a la medida del gobierno, dice usted? Sí, a la medida del gobierno. ¿Qué les parece a ustedes ahora que ustedes están estudiando el impuesto a la exportación y lo que podemos ver en otra clase? Le puedo decir al profesor que les muestre la próxima clase, es el tema de cuánto se recauda de cada uno de estos impuestos para que ustedes vean lo significativo que son ciertos impuestos y que otros. La mayoría de nuestra recaudación está dada por, más que nada, IVA y ganancias. Más que nada, esa es la mayoría de los recursos que después se distribuyen, que eso van a ver en la última unidad con la profesora Blanca, de cómo se da la coparticipación. La mayoría de nuestros recursos viene dado por
Más que nada IVA y ganancias. Después ya vienen los otros impuestos. Bueno, para no... Los efectos del impuesto a la exportación, vamos a tener un efecto de producción negativo como consecuencia de la menor retribución que reciben los productores domésticos. Vamos a tener un efecto consumo positivo como consecuencia del aumento de las demandas internas. Vamos a tener un efecto renta fiscal positivo como consecuencia del aumento de la recaudación. Se supone que vamos a recaudar más. Efecto balance de pago negativo como reducción del saldo exportable. Y un efecto redistribución dado por la pérdida del excedente del productor, que en la práctica significa una transferencia de ingreso a consumidores y al Estado. ¿Se entiende o no? Se supone que el productor va a ser el que va a tener que pagar este impuesto y eso va a ir una parte a los consumidores y una parte al Estado por este efecto de redistribución que tiene este impuesto. Impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Qué saben hacer que les dieron alguna vez? Generalmente este impuesto es recaudado por los gobiernos locales, ¿sí? ¿Qué han leído respecto a este impuesto sobre los ingresos brutos? Es un impuesto que se traslada, no se traslada. ¿Qué saben al respecto de este impuesto sobre los ingresos brutos? ¿Se acuerdan algo o no cuando vimos las clasificaciones, los impuestos, allá por la unidad 3? ¿Qué dijimos de este impuesto? ¿Es real, personal? Real, profe. Muy bien, real, muy bien. ¿Qué más? Acumulativo. Sí. ¿Directo, indirecto? Indirecto. ¿Sí? De etapa múltiple, porque va a producir un efecto de piramidación y acumulación. Las críticas que tiene este impuesto son muchos autores dicen que este impuesto no debe existir, ¿sí? Porque hay autores que dicen como que hay una doble imposición, porque vos cobrás con IVA y después cobrás ingresos brutos. Pero bueno, todavía no lograron dar de baja este impuesto. Fíjense que el Pacto Fiscal 2 de 1993 aún sigue vigente en todas las provincias, siendo la principal fuente de recursos con que ellas cuentan. Para nosotros, para el Chaco, este impuesto no significa tanto. ¿Por qué? Porque para nosotros este impuesto significa un 15% de nuestra recaudación. Si ustedes quieren, los que son de Corriente pueden averiguar cuánto significa en Corriente la recaudación de este impuesto, ¿sí? Para determinar el origen de este impuesto podemos citar a Villegas, quien menciona como antecedente directo las cartas patentes de la época medieval de los señores feudales o los soberanos que otorgaban a aquellas personas que pretendían ejercitar actividades con ánimo de lucro. Esa patente consistía en una autorización para que el súbdito ejerciera determinada actividad, ya fuese un comercio, una industria o un oficio. Por lo tanto, era considerada como una verdadera tasa, ya que era una verdadera contraprestación del servicio que prestaba el soberano al permitir el desarrollo de actividades. Con el tiempo se fue modificando esa concepción, siendo considerados en la actualidad como verdaderos impuestos pagados en virtud de la capacidad contributiva. Les doy otro dato más. ¿Saben si la actividad profesional de contador público está grabada acá en el Chaco? Yo soy profesional
me recibí, me fui y me inscribí en la Administración Tributaria Provincial. Está alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos en el Chaco y en Corrientes está alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos de la actividad profesional. En Chaco sí, en Corrientes no. ¿Eso todos sabían? Lo que Verónica me está diciendo, ¿todos saben o no? No, profe, recién me entero. ¿Qué va a convenir entonces si ustedes mañana se reciben y ustedes tienen la opción de inscribirse en Chaco, en Corrientes? ¿En dónde se van a ir a inscribir? En Corrientes. Sí. Vieron que cuando vean la 11 van a ver que hay un teorema, en realidad ahora es las 10, un teorema de Kiebut que se llama votar con los pies, que generalmente uno se va a instalar donde tiene menores impuestos. Entonces, según el autor citado, Villegas, el impuesto patente fue aplicado en Argentina antes de la Revolución de Mayo. Esta patente consistía en la autorización para ejercer oficio. Fíjense hace cuánto que existe este impuesto, las cuales se pagaban diferente alícuota dependiendo del oficio desempeñado. Lógicamente, esto podía generar injusticia debido a que en el oficio podían existir personas con diferentes capacidades contributivas. Con el tiempo, estas patentes se complementaron con impuestos que tenían en cuenta el volumen general de actividades, así que en Buenos Aires surgieron gravamen a la industria, el comercio, las profesiones, entre otras que se produjeron una superposición inarmónica de tributos. Fíjense que en el Chaco tuvo su origen de acuerdo al acuerdo firmado entre Nación y las provincias. El proyecto fue enviado a la Secretaría de Hacienda de las provincias durante el último gobierno militar, el último gobierno del 76, el gobierno de facto, quien adoptaron uniformemente la legislación en su legislación local. En sus comienzos, la estructura tarifaria se estableció con las siguientes alícuotas: el 1% actividad primaria, el 1,5% industrial, comercial y servicio 2,5%. Después esto cambió. También se aplicaban alícuotas diferenciales para actividades de 4,1% y alojamiento por hora del 15%, siendo esta la más alta aplicada. Las modificaciones fueron varias a lo largo del tiempo, llegando a la alícuota general al 3,5%. Esto estaba mal, es el 3,5%. La actividad de contador público o actividad profesional, la actividad profesional está grabada al 2,5%. Yo soy contadora, mañana facturo, estoy inscrita en AFIP, estoy inscrita en ATP, mañana tengo que facturar, tengo que pagar el 2,5%. Si facturo 10.000 pesos, tengo que pagar el 2,5% al ATP. ¿Estamos ahí? ¿O no? Las características de este impuesto va a ser real, indirecto, territorial, general, periódico, proporcional y de efecto regresivo, y puede afectar la localización. Eso es lo que hablábamos recién. Si yo tengo una provincia donde no me cobran el impuesto, lo más probable es que me mude a esa provincia. La aplicación del impuesto en una provincia y no en otra puede afectar la elección de las empresas para radicarse en un lugar u otro. Si bien en la actualidad el impuesto es aplicado en todas las provincias, la localización puede ser afectada por reducciones en la alícuota o exenciones de determinadas actividades con el objeto de promover el desarrollo económico. Sin duda que este aspecto puede generar una virtual guerra entre las provincias que termine perjudicando a todas las involucradas. No sé si ustedes saben que en algún momento había promociones industriales en algunas provincias. Supónganse en San Luis había una promoción industrial. Todas las empresas que estaban en San Luis no pagaban impuestos a los ingresos brutos. Entonces, ¿qué hacían algunas empresas? Alquilaban por ahí un galpón en San Luis para no pagar impuestos, pero en realidad producían supónganse en Buenos Aires, en Santa Fe, en otra provincia. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? ¿Y qué pasa si yo le doy una promoción industrial a una empresa? Supónganse San Luis, una pintura, que fabrica pintura, ¿sí?
si le doy una promoción industrial a una empresa que se instala en San Luis, y por ahí puedo perjudicar a empresas que se instalen en las provincias vecinas, no sé, en Mendoza, en San Juan, ¿sí? ¿Se entiende o no? Lo que le estoy diciendo. ¿Se entiende o no? Que este impuesto entonces a los ingresos brutos puede afectar la localización, ya sea de una persona o de una empresa en alguna provincia. Si me manejo con algún régimen de exenciones. ¿Estamos hasta ahí o no? Me preocupa que no respondan. Sí, profe, estamos. Bueno. ¿Se entendió, profe? Ah, bueno. Eso es importante porque usted a lo mejor después con los ejemplos se acuerdan al momento de estudiar, que vayan entendiendo, porque yo entiendo que la materia es larga y por ahí les cuesta porque son un montón de clasificaciones, un montón de cuestiones ahí que tienen que ir grabándose. Entonces, traten de ir estudiando pensando cómo se aplicaría esto, digamos, cómo sería el impuesto a las exportaciones. Entonces, ustedes se acuerdan de la carne, no sé, de la soja, cómo sería el impuesto a las importaciones, cómo sería el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Traten de ir pensando y así les va a resultar más fácil estudiar. Acá hay un impuesto que no está vigente, pero en algún momento se lo pensó. Acá el que viene, el impuesto al gasto. El profesor Roberto Nigro hace un análisis de este tipo de impositivo, indica que el tributo que impacta en el lado de los usos de los fondos de los individuos o unidades familiares grava en forma personal su gasto de consumo. Puede diseñarse contemplando deducciones personales y alícuotas progresivas y con ello hacerse también relativamente progresivo respecto a la renta, lo cual no permite los enfoques exclusivamente indirectos o reales. Una primera cuestión es plantear de este gravamen es la amplitud de la definición de consumo a utilizar, ya que podría ser factible describir impositivamente en forma estrecha, tendiente a medir como indicador del bienestar estándar de vida de los individuos, comprensivo solo del uso de fondos por estos en su propio beneficio, u otro de capacidad de pago más amplio, que incluya también bajo esta variable disposiciones de fondo como las herencias o las donaciones dadas. Bajo el primero de los criterios, si las personas formasen ahorros a lo largo de su vida sin consumirlo, transmitiéndolo sucesivamente a sus herederos, podría ocurrir que se acumulen suma importante de riqueza, susceptible de permanecer de generación en generación sin ser grabada. Bajo el segundo supuesto, más amplio a lo largo del ciclo vital en el consumo de un contribuyente, coincidiría en general su renta, lo que significaría grabarle a aquel como así también está en su ciclo vital, lo que acarrearía, entre otras implicancias, efectos distributivos y económicos, diferentes al de la imposición sobre la renta antes visto. Así, por ejemplo, los contribuyentes se verían motivados para reaccionar de otros modos respecto a la actitud de ahorrar, e inclusive adoptar recaudos especiales ante la vejez, habida cuenta de que su ahorro les será finalmente grabado, aunque no lo retiren del producto social. Administrativamente incorporar a la base del acervo hereditario introduciría también complicaciones, por ejemplo, ante la necesidad de emplear sistemas de promediación. En conclusión, si bien se reconoce... Sí, decime, Silvana. Entonces, ¿graba o no el ahorro o depende de la... Depende de cuál de los dos criterios. Hoy por hoy no está vigente. En un examen final, si es oral, nosotros te podríamos preguntar en qué se basa el impuesto al gasto y si está vigente o no.
¿sí? Si vos nunca leíste, si vos no tenés idea, vos le tenés que decir, no está vigente. En un momento se intentó ponerlo en vigencia, pero hoy por hoy no está vigente este impuesto, ¿sí? Nosotros sí o sí tenemos el impuesto al valor agregado que sí está vigente y el impuesto a los ingresos brutos que también. Lo que es acá en impuesto al consumo, lo que tenemos que saber es, el impuesto al valor agregado está vigente, el impuesto a los ingresos brutos está vigente, el impuesto a las exportaciones está vigente, el impuesto a las importaciones. Esto en algún momento se intentó el impuesto al gasto, pero nunca se logró, ¿sí? Me parece que muy, muy lejos, muy tiempo atrás, estuvo un tiempo vigente, pero fíjense que la cantidad de, por ahí, de doble imposición que generaría un impuesto así. Por eso era que yo cuando en una de las clases que yo le di, me parece que yo le di de la 1, que les había pasado eso que está, o la clase pasada de los impuestos vigentes en Argentina, ¿se acuerdan o no? Que le mandé un link. Sí, lo compartió. Sí, para que ustedes puedan tener idea. No hace falta que lo aprendan de memoria porque son más de 100 impuestos que están vigentes, pero por lo menos saber cuáles existen. En algún momento el profesor titular en algún examen o escrito les pedía, mencione 10 impuestos vigentes nacionales y 5 impuestos vigentes provinciales, ¿sí? En algún momento pidió, pero ahora no creo que pida algo así. Gracias, profe. Entonces, si bien se reconoce que, como en el caso de la renta, la equidad podría requerir una definición lo más amplia y comprensiva posible de la variable, por lo antes dicho, se atenderá aquí que lo que sigue que la acepción de corriente del término consumo compatible como mayor medida con el concepto de estándar de vida, sugiriendo hacerlo dentro de lo factible, abarcativo en ese marco. Otra de limitaciones, sujeción espacial respecto al criterio de potestad tributaria a emplear, este tendría que estar en consonancia aquí con el objetivo de la imposición directa. Si se pretende gravar las personas por su capacidad contributiva, midiendo la misma a través del estándar de vida que revela el consumir recursos, se estima que la equidad mundial alentaría que se adopte en la actualidad un principio personal como el de residencia. No obstante, la realidad plantearía también problemas diversos que se podrían justificar excepciones respecto, por ejemplo, de caso de inmigración, emigración transitoria o no. Y acá está la estructura del impuesto. Fíjense lo que es existencia inicial de dinero, más ingreso neto de fondos, rentas ordinarias, entradas a título gratuito, obtención de créditos, recupero de préstamos, realización de activo de capital, otros. Es igual a fondos dispuestos durante el periodo. Después tenemos egreso de fondos no considerable, gasto de consumo. Ahí tenemos el pago de deuda, préstamo a terceros, compra de bienes de capital y otros. Y ahí tenemos existencia final de dinero y ahí tendríamos el consumo grabado. A eso le tenemos que sumar los ajustes y deducciones que pudiesen ser admisibles, como imputación al consumo de bienes durables, donaciones benéficas, gasto de salud, pago de impuestos, otros. Es igual al consumo neto ajustado. Deducciones personales, consumo no imponible y carga de familia, ahí tenemos el consumo imponible. Y ahí tenemos la estructura de alícuotas y el impuesto determinado. Vieron que es muy largo, o sea, es muy difícil que ustedes al momento de estudiar para un examen final se acuerden de todo. Lo que pueden estudiar es en qué consiste el impuesto y si está vigente o no. ¿Sí? Más de eso no. Y por último, lo que tenemos acá es cuáles son los impuestos vigentes acá con el régimen argentino, ¿no es cierto? Que es lo que estuvimos hablando, los derechos de importación, los derechos de exportación, después tenemos tasa estadística. Si ustedes hoy por hoy compran un pasaje, por ejemplo, a Europa o un pasaje, no sé, a Brasil, un pasaje a Estados Unidos, van a pagar un impuesto a los pasajes aéreos al exterior. Si compramos a Buenos Aires también hay un impuesto específico, digamos, que es a los pasajes aéreos. Fíjense nomás, si compran un pasaje en los últimos días, fíjense qué le aparece.
Después tenemos la tasa de comprobación de destino, arancel, sistema de información María, tenemos los derechos antidumping, derechos compensatorios. Y después tenemos los efectos. ¿Vieron que hay lugares, alguna vez habrán viajado ustedes, y hay lugares donde son como libres de impuestos? Por ejemplo, en Ushuaia, después ahí en Misiones, cerca de las cataratas, también hay un lugar donde hay como que son como zonas liberadas, zonas francas. ¿Escucharon alguna vez algo así o no? No, no tenía idea. No. No, profe, yo no, al menos. Hay lugares como Ushuaia, por ejemplo, después hay donde le suelen, ¿alguna vez escucharon la palabra free shop? Que en las fronteras suele haber esos. ¿Cuáles van a ser los efectos entonces sobre los impuestos al comercio exterior? El impuesto a la importación, vamos a tener efectos protección, efecto consumo, efecto recaudación, efecto distribución, efecto ingreso nacional y empleo y efecto balanza de pagos. ¿Por qué les parece que vamos a tener todos estos efectos con respecto a la importación? O sea, ustedes capaz que recién nacieron en los 90, o no sé si ustedes tienen ahora 20 años, a ver. Ustedes a lo mejor nacieron en los 2000 recién, pero en los 90 habrán estudiado historia económica, que hubo un momento donde un peso equivalía a un dólar. ¿Y qué pasó en esa época? ¿Se importaba mucho o no del exterior? Cuando un peso era igual a un dólar. Yo sé que después vinieron todos los problemas, después en el 2001, 2003. Pero ¿qué pasó en ese momento? Las camisas venían, por ejemplo, no sé, de China, de Taiwán, no sé, que venían baratísimas. ¿Qué pasaron con las fábricas en los 90 en Argentina? Yo estoy tratando de que relacionen nomás para que se den cuenta por qué. Se privatizaron. Las empresas nacionales se privatizaron muy bien, pero las fábricas de, por ejemplo, no sé, de camisa, la fábrica de zapatos, la fábrica de cartera, la fábrica... ¿Qué pasó con las fábricas? ¿Abrieron o cerraron? Cerraron. Cerraron porque yo tenía una fábrica que producía camisa o producía sacos, ¿sí? ¿Qué va a pasar si a mí me traen del exterior, suponete, no sé, una camisa que vale $5 y yo acá a mi camisa la tenía, acuérdense que un peso era igual que un dólar. Y a lo mejor a mí producir esa camisa me salía, no sé, 15 pesos, por ejemplo. Y la tenía que vender a 20. Y desde el exterior de China, India, Taiwán, Corea, no sé, venía una camisa por $5 que a lo mejor era de buena calidad. ¿Me convenía o no? Lo más probable es que mi camisa, que yo la vendía a 20 pesos, por decirle un número, le estoy diciendo, nadie me la iba a comprar si yo conseguía la camisa importada por $5 o 6, 7, supónganse. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? ¿Por qué me dicen que los impuestos a la importación generan un efecto protección, un efecto consumo, efecto recaudación, efecto distribución, efecto ingreso nacional y empleo y efecto balanza de pagos? ¿Se entiende o no por qué estoy diciendo todos estos efectos de los impuestos a la importación? Le estoy dando el ejemplo que pasó en Argentina. En Argentina en los años 90 grandes empresas han cerrado por esto de la importación porque entraban artículos
Se hacían camisas, zapatos, zapatillas, todo lo que era la industria textil entraba a muy bajo costo. Entonces a las empresas no le convenía producir y tuvieron que cerrar y mucha gente se quedó sin empleo. A lo mejor le indemnizaban, pero igual quedaban sin empleo las personas. Vieron que a nivel mundial hay ciertos lugares donde se produce barato, porque los costos laborales son baratos. ¿Sí? ¿Alguno tiene algún amigo que se dedique a la industria del software? Hay muchos argentinos que están trabajando para empresas extranjeras que le pagan en dólares, porque a comparación, digamos, de otros lugares, la mano de obra argentina, por decirle, es accesible o barata. Entonces, hay muchos argentinos que están trabajando diseñando software o jueguitos o lo que se les ocurra para empresas nacionales y cobran en dólares. Todo lo que sean los programadores y todos los ingenieros en sistema, hay muchos que están trabajando para empresas extranjeras. ¿Se entiende o no? Yo quiero que ustedes entiendan por qué los impuestos a la importación generan un efecto protección, efecto consumo, efecto recaudación, efecto distribución. Yo quiero que entiendan eso nomás, para después irme tranquila. Y lo último, los impuestos aduaneros a la exportación van a generar efectos precios relativos y efecto de distribución. Esto afecta, acuérdense de lo que hoy hablábamos del impuesto a la carne, que el Estado Nacional puso cupo con respecto a la exportación, con respecto a la exportación de carne y eso. ¿Por qué? Porque la gente exportaba lo mejor y entonces en el mercado local cada vez es más caro adquirir esos artículos. Entonces el Estado fue una forma, lo que puso es como un límite para esto, que no se dispare tanto el precio de la carne. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Esperen que voy a hacer un formulario, entonces ustedes me mandan su correo y le mando la solución. Hago un formulario rápido. Voy a dejar de grabar.